Hablamos de las generalidades de gestión por proyectos, hablamos de que por lo general usamos un proyecto cuando queremos cambiar algo, cuando vamos a hacer algo una vez. Aunque hagamos varios proyectos una vez, otra vez, otro proyecto, pero un proyecto tiene un inicio y un final. Y es importante estar claro cuándo empieza, cuándo termina y cuál es el objeto que persigue. Además de cuáles son los criterios de calidad de ese objeto que persigue el proyecto. Hablamos de las generalidades de Scrum y hablamos de cómo es una metodología que nos permite avanzar aun cuando no estemos perfectamente seguros de cómo se va a ver el producto final, que nos permite esa flexibilidad de ir cambiando especificaciones en el tiempo. Hablamos de los 4 roles y hoy nos toca hablar de artefactos. Artefactos son las herramientas que se usan en Scrum. Y básicamente hay 3 tipos de herramientas. Están las que tienen que ver con planificación macro, y eso es lo que podemos llamar el backlog de productos, que es una lista jerarquizada. Y es jerarquizada porque uno tiene que aplicar un criterio de qué es lo mínimo que puede hacer. Lo que hablamos la vez pasada del producto mínimo viable. Entonces, esa lista jerarquizada de resultados va organizada en el tiempo y es lo que nos permite enfocar la atención y generar productos, servicios que sean rápidamente entregables a un cliente. Y existe la posibilidad de que habiendo realizado esa primera lista al principio del proyecto y el hecho de que estén anaranjado el número 5 y el número 6 es que quizás al final se determina que esos no valen la pena realizarlos porque no tienen mayor valor para el cliente. En la sesión de hoy vamos a conversar sobre los artefactos, ¿verdad? Y hay 3 grandes tipos de artefactos. Los que tienen que ver con una planificación macro, ese es el Product Backlog. Los que tienen que ver con una planificación más a corto plazo, esas son las secuencias de los sprints. Y las herramientas que usamos para hacerle seguimiento al avance. Eso es el Kanban o el Miro. Entonces, les comentaba que la lista jerarquizada de los resultados es una visión macro de los atributos que le vamos a colocar al producto o al servicio y que según vamos avanzando vamos detallando mejor lo que son las necesidades del cliente y en consecuencia podemos seleccionar mejor cuáles son aquellos atributos, aquellos periquitos que le queremos poner al producto que de verdad son de valor para el cliente. Entonces, puede ser que de 6 atributos que habíamos pensado colocar, al final terminamos haciendo solo 4. Como puede resultar de que en vez del 5 y el 6 hacemos un 7 y un 8 diferentes, porque cuando le entregamos al cliente de una manera temprana ese producto para que juegue con él, para que lo pruebe, para que lo compare con otras ofertas similares que tenga en el mercado, resulta que nos enteramos que hacen falta otras 2 cositas y las podemos colocar allí. Ahora, les voy a comentar en un rato cómo desarrollamos ese product y voy a buscar de hacer referencia al trabajo que tenemos delante de resolver las preguntas. Y en la última sesión les voy a hacer un ejemplo de cómo podemos desarrollar esa lista jerarquizada de resultados para el caso que nos ocupa, que es el proceso de planificación de Payroll. Sobre la base de ese Product Backlog, una vez que escogemos, eso me tiene descompensado cuando se apaga la luz y vuelve. Una vez que seleccionamos, pónganse el primer grupo el primer producto de ese backlog, lo dividimos en sprints. Un sprint son sesiones de trabajo, son carreras de trabajo que duran entre 2 a 6 semanas. El tema es que una vez que uno selecciona una duración y con la experiencia vamos entendiendo de cuánto esfuerzo podemos colocarle a un equipo de trabajo,
En ese momento determinamos para ese sprint, para esa carrera, cuáles son las actividades que van a hacer. Las actividades están representadas en el gráfico por las pelotitas que están allí. Por ejemplo, en el sprint 1A hay 6, 4, 10, 2, 12. Hay 12 actividades que se van a realizar. Y si lo hemos calculado bien y conocemos al equipo de trabajo lo suficiente, esas 12 actividades deben ser factibles de hacer en el periodo de tiempo que hemos seleccionado. Cuando terminamos esas, revisamos los resultados y hacemos el 1B. Y en el 1B hay 6, 9 y 4, 13 actividades que se van a hacer. Y así sucesivamente. La teoría que está detrás de esto es, si mantenemos una carga de trabajo que sea constante y que sea fácil de absorber por el equipo de trabajo, el equipo puede trabajar casi que de forma indefinida. Una vez que tenemos esta secuencia y que empezamos a trabajar, usamos la herramienta ya va. ¿Ustedes ven algo ya? Ya voy. Ya voy. Voy a cambiar el cable. Lo que veo que tú estás como inquieto, porque anoche nervioso ahí. Es que la internet está, y entre el internet y un cable que tenemos acá, déjame volver a empezar con la presentación. Bueno, yo no sé si soy la única, pero a mí me pasa es que te escucho a veces muy entrecortado. No sé si es mi internet. Y yo creo que es la de aquí. ¿Pueden ver esta pantalla? No estoy compartiendo nada, ok. Déjame volver a compartir pantalla. Presentar ahora. Una ventana. Ya va. Ahora sí deberían verla. Ahora sí, ok. Esto ya va. Ok. Ok, entonces, una vez que tienen ese sprint, usamos una herramienta que se llama Kanban para registrar el avance. Ahí lo que vamos a tener, imagínense una pizarra donde tienen 5 columnas, una que dice pendiente, esa es la lista de todas las actividades que quieren realizar en el sprint. Programado son aquellas actividades que están a punto de iniciar. En proceso, se explica solo, son las que se están ejecutando en este momento. Cuando la persona o personas que están encargadas de esa tarea la terminan, está terminada, y cuando se valida con el Product Owner y se hace entrega de la actividad, entonces está aceptada. Y uno puede mover las actividades como si fueran post-it, y eso es lo que nos permite el Miro. De hecho, eso es lo que nos permite el Kanban, que está en el Miro. Entonces, uno puede ir colocando las actividades y entre todos las vamos viendo y vemos cómo se van moviendo. Y cuando estamos haciendo la lista de pendientes, nos ponemos de acuerdo en quién la hace, cuánto debe durar, qué esfuerzo que se requiere, si hace falta apoyo externo o no. Y si uno desea desarrollar una nueva habilidad en el momento de hacer el plan de trabajo para el sprint, es el momento de indicar que uno desea realizar ese aprendizaje.
La lista de resultados, el backlog, en este caso que nos ocupa a nosotros, nace de estos 5 tipos de análisis. Inspiración individual, el conocimiento que Juan Carlos, Gianfranco y Sergio tienen de la empresa, de una tormenta de ideas que hicimos sobre cuáles son los retos de cada unidad, sobre el entendimiento que se tiene del desempeño de cada unidad y de dónde pueden estar las oportunidades de mejora. El plan estratégico que a estas alturas está representado por esos niveles de aspiración que les comentamos en la sesión de trabajo que les presentaron Juan Carlos y Sergio en el comité de dirección, y el conocimiento del mercado que tenemos. Entonces, de todos esos elementos combinados sale una serie de ideas que hay que hacer. Y obviamente, pues son muchas y no las podemos hacer todas al mismo tiempo. Entonces necesitamos una manera de jerarquizarlas. Y usamos una matriz de doble entrada, donde tenemos, digamos, 3 tipos de prioridades. Las prioridades dependen de qué tan fácil o qué tan difícil sea ejecutar una actividad. Una actividad sencilla, en principio debería tener mayor prioridad, pues. Déjame hacer primero lo fácil, quitarlo del camino y después me concentro en lo más complicado. Ese criterio se complementa con el impacto que esa actividad tenga para el cliente, para el proyecto, para la empresa. Entonces, una actividad que tenga alta urgencia o alta importancia para la empresa tiende a ser de mayor prioridad, de prioridad 1, que una que tenga menor urgencia para la empresa. Y combinando esos 2 criterios de una manera, en una discusión, una sesión de trabajo, pues llegamos a una organización de cuáles son las actividades que tenemos que realizar. Y de ahí nacen las preguntas que se les plantearon a ustedes en la presentación que les mencioné. Ahora, en la metodología de Scrum, cada vez que terminamos un sprint, podemos regresar al backlog de cosas por hacer y actualizarlo y considerar sobre la base de nuestra experiencia en el desarrollo de lo que hemos hecho y del uso que los clientes hagan de ese producto, podemos reconsiderar las prioridades y decidir si mantenemos, eliminamos o aumentamos la cantidad de cosas por hacer. Entonces, esa lista de resultados, esa lista de ideas dispersas, necesitamos transformarla en una lista jerarquizada. Y para eso usamos una serie de filtros. El primer filtro tiene que ver con qué es importante para el negocio. Y ahí vamos a tener que tomar decisiones complejas a veces. O sea, ¿qué es más importante? ¿Hacerle mantenimiento a un producto que ya tenemos, que es nuestro caballito de batalla? ¿O dedicar esfuerzos para desarrollar un producto nuevo que debería ser el próximo caballito de batalla? Y va a haber que generar criterios y esquemas para tomar ese tipo de decisiones y para distribuir los recursos. A veces la decisión va a ser, vamos a tratar de hacerlo los dos al mismo tiempo y vamos a buscar mayor capacidad, mayores cantidades de recursos para que podamos abrir varios frentes de desarrollo. Entonces, ese primer filtro nos produce agrupaciones de ideas. El segundo filtro son las prelaciones. A veces nos vamos a encontrar que tenemos que hacer unas cosas antes que otras. O sea, necesito encender la máquina antes de poder ver mis correos. Ahí hay una prelación. Entonces, entender esas prelaciones entre las actividades que hay que hacer nos ayuda a jerarquizar, a secuenciar las actividades que hay que realizar. Y finalmente, cuántos recursos tenemos disponibles que podamos dedicar. Cuando no tenemos suficientes productos disponibles, tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué nos sale más conveniente? ¿Contratar ese esfuerzo externo o desarrollar el producto internamente? Y esos son los tipos de decisiones que uno va tomando en la medida que usa este tipo de marcos conceptuales para trabajar en proyectos. Hay
una herramienta adicional que les quiero compartir, que es este Work Breakdown Structure. Es una manera de segmentar el trabajo que hay que hacer en términos de entregables. Fíjense que en la cajita de arriba está el nombre del proyecto, puede ser el nombre de la partecita del proyecto que estamos encarando ahora para hacer el primer entregable. Entonces vamos a tener, para hacer el primer ítem de la lista del backlog de productos. Entonces aquí tenemos que esto se divide en tres entregables, el 1, el 2 y el 3. Y para hacer el 1 tenemos que hacer la actividad 1, que tiene una subactividad, otra subactividad y varios niveles de paquetes de trabajo, etc. Lo que quiere decir la gráfica esta es que busquemos de descomponerlo de una manera que tengamos actividades concretas que podamos delegar a una persona o a un grupo de personas. Eso lo vamos a hacer en el ejercicio utilizando una herramienta que se llama mapa mental. Si ustedes quieren adelantar esa parte, pueden estudiar, buscar en YouTube los videos sobre un mapa mental. Hay muchos, el concepto es sencillo y es fácil de aplicar. Entonces, aquí lo que vamos a definir son las características a desarrollar, esos son los entregables, las vamos a organizar en múltiples niveles y lo validamos con el equipo de trabajo. Y eso nos facilita estimar, asignar y hacerle seguimiento. Para hacerle seguimiento, vamos a usar el Kanban. Kanban funciona así. Tenemos nuestros estadios en el proyecto, pendiente por asignar, asignado y empezado, en proceso, terminado, listo para ser aceptado, para ser validado y ya entregado. Y tenemos cada una de las actividades que hay que hacer. Y esas actividades, una vez que las asignamos, las vamos moviendo. Las asignamos. Y una vez que las asignamos, hay una que puede durar un poco más, otra se termina más rápido. Asignamos las siguientes al equipo que se liberó. Y así es que vamos entregando y haciéndole seguimiento de una manera visual a las actividades que vamos realizando. Vamos a aprovechar y seguimos con los eventos. Y mañana revisamos otra vez los eventos, las preguntas que quedan, y la semana de arriba hacemos el ejercicio. ¿Les parece? El sonido está saliendo por acá. Ya que el sonido está saliendo por donde no es. El cable está bien conectado, es aquí. Esto es aquí, botón derecho. No, debería reconocer. Antes estaba la TV. Bueno, vamos a seguir así. Les pedimos a ellos. ¿Hasta ahora tienen preguntas? Hasta el momento no. Nada. ¿Seguimos un rato más? Ok. Entonces, vamos a hablar de los eventos. Los eventos en Scrum son las actividades que ocurren, son las coreografías a lo largo de las cuales vamos desarrollando los productos. Y hay 4 tipos de eventos. Está el sprint, el Scrum diario, la revisión del sprint y la retrospectiva. Cada sprint es un periodo de trabajo que dura entre 1, 2 a 6 semanas. Durante ese periodo de tiempo, el equipo de trabajo, donde está metido el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner, tienen que generar un entregable listo.
Los sprints son de una duración fija preestablecida. Uno dice, vamos a trabajar en ciclos de 3 semanas y entonces se limita a organizar las actividades que tiene que hacer para que empiecen y terminen en alrededor de 3 semanas o en múltiplos, submúltiplos. Cosa que yo hago 3 actividades de una semana, ya cumplí mis 3 semanas de trabajo. La hace un equipo y el equipo tiene la libertad de decidir metodología, esquema de trabajo y demás. Por eso decimos que el equipo es autogerenciado. Puede o no haber un líder en el equipo, eso depende tanto de la empresa como de la circunstancia en específico. Pero son arreglos bastante abiertos. El equipo tiene que alcanzar un compromiso por los resultados y tiene que alcanzarlo antes de empezar a hacer el sprint. ¿Cuáles son las características de los resultados? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a medir la calidad? ¿Cómo vamos a saber que el resultado que se hizo cumple con lo deseado? Y eso último que les dije es clave para la calidad del trabajo y para evitar proyectos o ciclos que no terminen nunca. Hasta que uno no esté claro con los criterios para medir la calidad de lo que se hizo, no se debería empezar. Cada día se actualiza la herramienta que utilizamos para hacerle seguimiento al avance de las actividades. Aquí hay dos, está puesta el Burn Down Chart y ese no lo estamos usando, y el Kanban. Entonces, el Kanban sí hay que actualizarlo cada día. Se busca que el trabajo sea conjunto y en la medida de lo posible presencial. Y aquí termina siendo muy importante la interacción que hay entre los integrantes del equipo. Que la gente pueda apoyarse y que tenga esa flexibilidad de pedir ayuda en el momento que la necesita. Y por eso es que hablamos de que hacen falta acuerdos perfectos. Un acuerdo perfecto es aquel acuerdo en el que todas las partes ganan. Y ganan satisfaciendo sus necesidades, sus intereses. Entonces, el sprint nace de una planificación, ¿verdad? Y de esa planificación sale la lista del sprint, que son la lista de las diferentes actividades que cada uno de los integrantes va a ejecutar. Y eso se refleja en el plan de trabajo del sprint. Ese es el deseo que está detrás del Kanban, que eso se llene en tantas horas o en tantas semanas de trabajo, ¿verdad? En esa reunión de sprint planning se va a definir qué es lo que vamos a hacer en este sprint. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a decidir cómo lo vamos a hacer. Se va a decidir cuáles son los estándares, cuáles son las metodologías. Y entre las metodologías va incluida el cómo se va a constatar, cuáles son los criterios de culminación, cuáles son los criterios de éxito. Se va a determinar también si nos hace falta capacitación o si vamos a aprovechar durante el sprint para realizar capacitaciones. Y vamos a conversar sobre qué es lo que queremos cambiar desde el sprint anterior. Cuando termina un sprint, se hace una retrospectiva y en esa retrospectiva se evalúa qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, qué es lo que queremos cambiar. Y estas consideraciones son los que nos crean una mejora continuada. Y esto es parte del proceso de mejorarla y de fortalecer a la empresa, del aprender y de considerar en cada nuevo sprint qué queremos cambiar del anterior. Entonces, cada día empezamos y hacemos una reunión que es breve y la llamamos el Scrum diario. Esa la hace el equipo de desarrollo. A veces pueden estar presentes el Scrum Master y el dueño del producto, dependiendo de las circunstancias. A veces cuando uno ve que se va complicando la situación dentro del proyecto porque surgen complicaciones, entonces es bueno que esté el Scrum Master y el dueño del producto para aportar mayores conocimientos. Y los temas que se trabajan allí son qué hice ayer en función del plan de trabajo, qué me toca hacer hoy, si tengo algún impedimento y necesito que me den apoyo, si existe alguna urgencia que justifique ajustar el plan de trabajo o suspenderlo,
Y cuando hablo aquí de urgencias, trabajando con el personal de IT, a veces una urgencia es algo que ocurre en la plataforma y tenemos que atenderlo. Y como todavía no hemos fortalecido lo suficiente la organización, el mismo personal que tenemos haciendo los desarrollos está atendiendo las urgencias de la plataforma. Entonces, a veces hay que parar un sprint para hacerlo. Un ejemplo en servicios generales puede ser, tenemos un plan para remodelar algo y se rompe una tubería. Bueno, primero hay que arreglar la tubería. Pues vamos primero por lo urgente y después retomamos lo importante. Y ese es el momento para plantear retos, problemas y conocer sobre el desempeño de lo que estamos haciendo. Cuando terminamos el sprint, hay una revisión para ver el entregable listo. Ahí vamos a demostrar que se cumplen con los requisitos de calidad. Ahí le presentamos el resultado al cliente. Si lo que construimos fue un pedazo de software, ahí demostramos que funciona y cómo funciona. El cliente valida, realiza las observaciones para nuevas ideas y nuevos desarrollos. El único momento en que uno puede volver a abrir el sprint es si no hay una aceptación por razones de calidad. Pero la idea es que el sprint se termine, no que se le pongan capas y capas y capas. Esas capas nuevas van para otro sprint y van a la pila de productos por realizar y se jerarquizan con las demás. Aquí participa el equipo de desarrollo, el dueño del producto y el Scrum Master. Y finalmente, cuando se termina esa revisión, esa demostración de los requisitos, viene la retrospectiva. Esta es la herramienta, la dinámica que nos permite el aprendizaje y la mejora continuada. Aquí participan el Scrum Master, el dueño del producto y todo el equipo de desarrollo. Y aquí lo que se evalúa es cómo hemos trabajado durante ese sprint que ha terminado. Reflexionamos sobre qué queremos mejorar, qué funcionó, qué no funcionó y qué ideas podemos implantar para ejecutar. Las mejores prácticas piden que esas ideas se definan en detalle y se le ponga responsable y fecha para ejecutarlas. También es el momento de realizar el reconocimiento por los logros. Y aquí la idea es que cada logro que se obtenga en un sprint hay que generarle un reconocimiento al personal y al equipo en total. Entonces, en una retrospectiva uno trabaja estos temas. ¿Qué funcionó y por qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Con qué nos queremos quedar? ¿Qué buenas prácticas nos queremos quedar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Qué va a hacer y para cuándo? Y si se han visualizado otras oportunidades de negocio que estén relacionadas con este producto que hemos visualizado. Ahora Scrum es una metodología que no se implanta de un solo golpe. Y hay como que una cadena. Hay que trabajar equipos que sean de alto desempeño. Los equipos tienen que conocer la metodología de Harvard para ponerse de acuerdo. Hay que trabajar gestión por proyecto. Hay que ver si hay brechas técnicas de lo que hay que hacer. Hay que desarrollar mapas de productos. El equivalente sería el plan de trabajo para responder las preguntas que le han presentado a ustedes. Hay que hacer un piloto. Hay que hacer una prueba, hay que aprender y hay que mejorar. Entonces, eso es la metodología de Scrum. Si sienten que necesitan hacer preguntas, si quedan dudas de lo que hemos hablado,